En nombre de la Secretaría Ministerial de Economía, Fomento y Turismo y la Universidad de Magallanes, les damos la más cordial bienvenida al taller aplicado Redacción de Patentes y Registro de Marcas. Esta actividad tiene como objetivo resolver inquietudes de manera práctica para que investigadores, emprendedores y estudiantes de la Universidad de Magallanes y la comunidad en general puedan patentar sus productos y servicios y registrar sus marcas comerciales. Gracias al trabajo conjunto de la Universidad de Magallanes con Cercotec a través del Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas, contamos hoy con la presencia de 2 expositores del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI. Junto con agradecer su presencia, saludamos muy cordialmente a quienes nos acompañan hoy: Seremi de Economía, Fomento y Turismo, doña Natalia Easton Cortesi, doctor Sergio Radich, director de investigación de la Universidad de Magallanes, vicerrector de investigación y posgrado subrogante. Y un especial saludo a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Para continuar, invitamos entonces al doctor Sergio Radich, director de investigación, a dirigirnos unas palabras de bienvenida en nombre de la Universidad de Magallanes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta actividad. El taller de redacción y solicitudes de patentes y registro de marcas está enmarcado desde la producción en masa de los años 70, que ha cedido paso a la era del conocimiento. Por lo anterior, la gestión de propiedad intelectual es hoy fundamental en la Universidad de Magallanes, donde se realiza la mayor parte de las actividades de investigación y desarrollo en nuestra región. Los Estados miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual han establecido una estructura global a través de la cual se otorgan derechos de propiedad a los inventores, patentes y secretos comerciales, creadores, como los derechos de autor y diseños industriales, y proveedores de bienes y servicios, como las marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Estos sistemas de registros permiten a las empresas y universidades apropiarse de los activos intangibles y usar la propiedad intelectual vendiendo o concesionando derechos de licencia sobre los mismos. Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, es decir, una solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial y otorga derechos exclusivos a su titular. La asesoría especializada de patentes espera orientar a la comunidad científica regional en la metodología de redacción de patentes, promoviendo la transferencia tecnológica de nuevos productos y servicios, propiciando su llegada al mercado. Una marca es todo signo capaz de distinguir en el mercado productos y servicios de una empresa respecto de las otras, otorga al titular un derecho de carácter exclusivo, y la asesoría en marcas orientará a los emprendedores y empresarios respecto a los pasos y consideraciones para su registro. Este taller surge de la iniciativa institucional promovida por el rector Juan Oyarzo y el director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, desde el año 2017, gestionándose desde allí diversas capacidades en vigilancia tecnológica, gestión de la propiedad intelectual, búsqueda de patentes, entre otras que han permitido potenciar la innovación y la transferencia tecnológica. Agradecemos a la señora Liliana Quesada, asesora especialista de patentes, y a la señora Beatriz Olivares, especialista en el registro de marcas, en dedicar tiempo para poder enseñarnos sobre la protección de nuestros activos intelectuales, productos de la investigación y la creación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio Radich sus palabras. Las patentes de invención y las marcas comerciales son indicadores de innovación y desarrollo comercial de una región. Para hablar al respecto al desarrollo económico de nuestra región, los dejamos con la señora Natalia Easton, Seremi de Economía, Fomento y Turismo. Muy buen día a todos los presentes. Bueno, me sumo a los vocativos antes entregados y especialmente quiero saludar de manera muy cordial a todos los emprendedores,
pymes, investigadores presentes el día de hoy y a INAPI, que también ha tenido la gentileza de venir hasta la zona más austral de Chile a entregarnos estos conocimientos y esta información que muchas veces puede ser algo tan natural y tan conocido en Santiago, pero que para nosotros es tremendamente relevante poder tenerla de primera fuente. Y la verdad es que me quiero detener en eso porque para nosotros desde el Ministerio de Economía el rol que tiene INAPI es fundamental, porque estamos convencidos de que el desarrollo integral que queremos lograr como gobierno, y es que por el cual estamos trabajando, no va a ser posible si no logramos que las pymes, que los pequeños emprendedores puedan realmente generar una absorción de la tecnología e incorporar la innovación. Y es ahí donde INAPI tiene un rol tremendamente importante. Me parece muy bueno que hoy puedan estar aquí. Teníamos expectativas de más participantes, probablemente la lluvia hace un poquito más difícil llegar. Yo espero que durante la mañana también sigan llegando más asistentes, porque nosotros estamos haciendo un trabajo bien fuerte para fortalecer el ecosistema emprendedor. En general, Magallanes tiene cifras muy buenas, muy positivas de crecimiento, una bajísima tasa de desempleo, pero sabemos que todavía tenemos algunas brechas y gran parte de esas brechas tiene que ver con la información, el acceso a la información, en términos de la importancia, la relevancia que tiene el poder registrar nuestras marcas, saber cómo funcionan las patentes y poder nosotros también apropiarnos de la tecnología que desarrollamos y de la innovación que los mismos emprendedores también desarrollan. Me parece fundamental tener este tipo de talleres y agradezco también a la Universidad de Magallanes por acogernos el día de hoy, al Centro de Desarrollo de Negocios, por esta tremenda iniciativa y ese gran apoyo que le entregan cada día a los emprendedores de la región y este convenio que se firmó el año 2018 entre la Universidad de Magallanes e INAPI, que lo que busca es fortalecer esta red de información. Hoy tenemos este taller, pero sabemos que vamos a tener al menos 2 años, que es la duración de este convenio, de una relación muy fluida, con información, con talleres y distintas instancias que van a servir para enriquecerlos a ustedes de todo este material que es muy relevante. La verdad es que es un lujo, así que muchas gracias al Centro de Desarrollo de Negocios, a UMAG y a INAPI, y los dejo entonces en las mejores manos para que pueda ser una jornada muy provechosa. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras a la señora Natalia Easton. Y bueno, vamos a comenzar nuestro taller. A continuación, la señora Liliana Quesada, asesora especializada de patentes INAPI, dictará el taller Redacción de solicitudes de patentes. El objetivo es que ustedes puedan adquirir hoy las herramientas para comenzar la redacción de una futura solicitud de patente bajo los lineamientos de INAPI. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Liliana Quesada. ¿Se escucha, cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecer a la universidad la invitación, ¿cierto?, a poder estar acá, y encantada de poder entregarles nuestros conocimientos en estos temas que son realmente muy relevantes en todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad y sobre todo de activos intangibles. Que los activos intangibles hay que entender que esos activos tienen valor en el mercado, y eso es lo relevante del punto de vista tanto de patentes como de marca o de la propiedad intelectual en general. Habitualmente cuando uno habla de patentes pareciera ser un tema que es casi extraterrestre. Esa es la percepción que se tiene del tema de las patentes, que esto es tremendamente complejo, que son procesos larguísimos, que es tremendamente caro. Y no es así. Lo que nosotros queremos derribar hoy día también son esos mitos, ¿ya? Que cuando ustedes se enfrentan a la redacción de un documento de patente, no necesariamente es una cosa tremendamente compleja. Tiene sus complejidades, pero para eso entonces venimos nosotros a enseñarles qué deben tener en cuenta, ¿cierto? Cuáles son los lineamientos que uno tiene que seguir. Y en ese sentido, cabe señalar que INAPI tiene a disposición en su sitio web
muchas herramientas que ayudan justamente a la redacción de documentos de patentes. Están las directrices, están las bases de datos, donde ustedes pueden acceder libremente a información, y así como INAPI tiene toda esa información, también otras oficinas de patentes tienen información. Por lo tanto, la riqueza del mundo de las patentes es fundamental en temas de investigación y desarrollo. Y esa es la invitación también, a que conozcan nuestra página y conozcan otras páginas relacionadas con patentes, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces el taller. Vamos a irnos por acá. Aquí les muestro un resumen de cuál va a ser, digamos, el ordenamiento que vamos a seguir en este tema. Es cierto, es un taller de redacción de documento patente, donde lo fundamental van a ser los cuerpos técnicos que constituyen la solicitud. Pero tenemos necesariamente que entregar algunos antecedentes previos a ello, ¿ya? Entonces, vamos a partir con los antecedentes, algunos antecedentes generales. Luego nos vamos a ir a lo que son los documentos de patente propiamente tal. También vamos a conversar un poco de estado de la técnica. Yo me imagino que ustedes ya tienen ciertos conocimientos, no lo sé, pero me imagino que ya tienen ciertos conocimientos en el tema de patentes. Por eso que igual voy a ir dando como un barniz de los principales temas. Luego nos vamos a ir a lo fundamental de la redacción, que son el cuerpo de reivindicaciones, el petitorio jurídico de una solicitud de patente. Vamos a ver un poco del procedimiento de tramitación y algo de la internacionalización de una solicitud. Y así vamos a cerrar el tema de las patentes. Y por supuesto que la idea es que sea una charla dinámica, en el sentido de que ojalá ustedes vayan planteando dudas a lo largo del desarrollo, lo que quieran preguntar, los comentarios que ustedes quieran, y vamos a ir discutiendo entonces el tema en conjunto, ¿ya? No hagamos de esto un monólogo, sino que ojalá podamos hacer un diálogo, que es mucho más enriquecedor, ¿ya? Bueno, primero, enmarcar el tema de las patentes dentro del mundo de la propiedad intelectual. Eso es fundamental, porque cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de creaciones de la mente, es decir, el intelecto humano, ¿cierto?, crea. Y de todas esas creaciones, no todo implica patentes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Dónde se sitúan las patentes y las marcas también, que es un tema que va a ver Beatriz a continuación, en este mundo de la propiedad intelectual? Entonces, dentro de ello, vamos a distinguir lo que es propiamente propiedad industrial, es decir, el tema que a INAPI, como institución del Estado, le compete, que es específicamente la propiedad industrial. Pero también tenemos que mencionar lo que son los derechos de autor, tema que se encuentra en un marco regulatorio distinto, que es la Ley de Propiedad Intelectual, y otro tema que constituyen las variedades vegetales, o lo que se llama Ley de Derechos de Obtentor de Nuevas Variedades Vegetales, que está radicado en el SAG, ¿cierto?, en el Ministerio de Agricultura. Entonces, siempre es necesario hacer esa distinción, porque de repente se mete todo como en un mismo saco. Y hay que tener claro cuáles son las diferencias. Y esas diferencias también las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el tema de INAPI propiamente tal, la propiedad industrial, vamos a distinguir las patentes de las marcas, que son los dos grandes temas de INAPI. También ahí están las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que Betty, me imagino que tú a lo mejor algo, ¿no? Nada, ya. Y yo me voy a dedicar entonces al tema de las patentes en particular. Cuando hablamos de patentes, nos tenemos que imaginar inmediatamente que se trata en general de temas netamente técnicos, ¿ya? Entonces, no es lo mismo una marca que una patente. Habitualmente se confunde y se habla de patentar una marca o de patentar un nombre. Eso es incorrecto, es un lenguaje incorrecto, ¿ya? Y es importante primero reconocer el lenguaje más adecuado. Entonces, cuando hablamos de patentes, estamos hablando fundamentalmente de temas técnicos, de desarrollos asociados a técnicas que están en diferentes campos de acción. Por ejemplo, pueden estar en el campo de acción de la ingeniería mecánica, de la electricidad, de la electrónica, de las ciencias forestales, distintos campos, química, etc.
Entonces, en el campo de las patentes, la ley de propiedad industrial define ciertos tipos de derechos de propiedad industrial. Y esos derechos son los que están acá. Invenciones, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial y esquemas de trazado o circuitos topográficos, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tema de las patentes. Si bien es cierto, el secreto industrial también lo nombra la legislación, tenemos que tener claro que el secreto industrial, por el hecho de ser secreto, no es posible que alguien ingrese un secreto a INAPI. Entonces, es el propio dueño de ese secreto quien tiene que resguardarlo, ¿ya? Entonces, por eso que siempre está, si bien es cierto, mencionado, pero no existe un procedimiento INAPI para efectos de resguardar un secreto, sino que eso es digamos, requerimiento del propio interesado, el que tiene que resguardar el secreto de la mejor forma que crea posible. También, muchas veces cuando llegan los inventores a la oficina nos dicen, mire, yo quiero patentar, pero quiero que esto esté en secreto. Eso no es posible, porque las patentes no son secretas. Las patentes tienen que entregar una información técnica clara y precisa en un documento. Y en ese documento tiene que redactarse específicamente cuál es el desarrollo que se ejecutó. Por lo tanto, no es un tema de secreto, ¿ya? Entonces, eso también es algo que hay que tener claro. Y en el fondo, el derecho de patente es un derecho, ¿cierto?, exclusivo, pero que a cambio de esa exclusividad, en el fondo de ese monopolio que concede el Estado, la legislación le dice al inventor, bueno, le damos esta exclusividad monopólica en este país, pero usted tiene que decir que inventó, y tiene que decirlo de manera tan clara y precisa que otra persona pueda reproducir su invención, ¿ya? Una cosa a cambio de la otra, en el fondo. Ya. Bueno, el marco regulatorio de propiedad industrial es la ley 19.039, con, digamos, obviamente la que está vigente en este momento, con sus últimas actualizaciones del año 2012 y su reglamento. Y ese es el marco regulatorio. Si ustedes quieren investigar acerca del marco regulatorio, van a la página de INAPI, legislación, y ahí está la legislación, ¿ya? Así que en eso no hay ningún problema. Y aquí tenemos entonces lo que se entiende por patente. Entonces estamos hablando de un derecho exclusivo, monopólico, ¿cierto? Un derecho exclusivo de uso y goce. Por lo tanto, eso implica inmediatamente que yo puedo evitar que un tercero haga exactamente lo mismo. Porque eso es un derecho de exclusividad, ¿cierto? Yo puedo impedir que un tercero haga lo mismo. Y si un tercero hace lo mismo que yo desarrollé y que tengo patentado, yo puedo establecer acciones legales contra ese tercero. Entonces, eso es lo que la ley nos establece, ¿ya? Y este otro punto que también es importante señalar, porque muchas veces se habla de la patente mundial, y estrictamente eso no existe. No existe una patente mundial. Lo que existe es una solicitud internacional que va por la vía de un tratado de cooperación de patentes con sus siglas PCT, ¿ya? Pero no existe patente mundial, que muchas veces uno lo escucha, incluso en textos, de repente uno lo lee también como patente mundial, ¿ya? Entonces, primero que nada, tener claro que las patentes son territoriales, es decir, si yo consigo un registro patente en Chile, ese registro es válido solo en Chile. Si ustedes lo consiguen en otro lugar, bueno, será válido en ese otro lugar. Y si lo tienen en varios países, en esos países, pero son siempre territoriales. Y también temporales, por lo tanto quiere decir que tienen un tiempo determinado. Y eso va a depender del tipo de derecho que yo solicite. Vamos a ver más adelante, en el caso, por ejemplo, de las invenciones, que es el tipo de derecho que tiene podríamos decir, una más alta categoría intelectual, son 20 años de protección. En cambio, para todo el resto de los derechos, modelos de utilidad, diseños industriales, dibujos industriales, topografía, circuito integrado, 10 años de protección, ¿ya? Entonces, siempre son territoriales y temporales. Las patentes no se renuevan, como el caso de las marcas, que eso también es otro
Otro error, digamos, habitual, que van a renovar una patente. Las patentes no se renuevan. Tienen su tiempo y se acabó el tiempo y quedan de libre uso, ¿cierto? Quedan, digamos, como beneficio para la sociedad y para el conocimiento, para los posteriores desarrollos en el fondo. Bueno, aquí tenemos una foto, ¿cierto? Una imagen de una avioneta, de un avión pequeño. Pero el asunto es preguntarnos cuántas patentes creen ustedes que están asociadas a ese objeto. Si no cientos, quizás miles. Porque para llegar a este desarrollo hubo investigación, ¿cierto? Investigación, desarrollo de distinto tipo de partes, piezas, equipos, sistemas, materiales, etc. Si pensamos solo, por ejemplo, en los sistemas de frenado del avión, en los sistemas hidráulicos, en algo tan simple como ver esto, que es la rueda del auto, ¿cierto? ¿Cuál es el material del cual está hecho? Hubo desarrollo de materiales ahí, los sistemas de enfriamiento, la fisonomía o la geometría de las alas, etcétera. Es decir, en un objeto como este, que es un objeto, un equipo muy complejo técnicamente, pueden haber asociado miles de patentes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar siempre, que para un objeto de este tipo van a haber muchas patentes, para objetos más pequeños también pueden haber, obviamente, muchas patentes. ¿Ya? Eso como primer antecedente. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la ley, en general ninguna ley en ningún país del mundo, dice explícitamente lo que se protege. Es decir, las leyes no dicen se puede proteger con patente esto y este otro. Eso no lo señala. Las leyes en general señalan lo que no es posible de patentar, lo que está excluido de patente. Y también es bueno hacer un repaso de qué tipo de cosas son las que están excluidas de patentamiento. Por ejemplo, los descubrimientos de materias o sustancias que ya existen en la naturaleza, ¿cierto? No es posible patentar este líquido que sale de la aloe vera, por muy beneficioso que bajo un punto de vista cosmético o incluso, digamos, médico pueda ser esa mezcla de componentes que están en la propia naturaleza, ¿ya? Entonces, esto no se puede patentar. Pero sí yo podría patentar, por ejemplo, si yo desarrollo una composición que se asemeje a esto, en la cual yo voy a tener distintos componentes, los voy a mezclar en diferentes proporciones, es decir, va a tener casi las propiedades de esto mismo, pero es algo que yo desarrollé por ensayo y error, por conocimientos químicos, etc. ¿Ya? Y por otro lado, tampoco podría patentar una bacteria como la que tenemos ahí, que está en la propia naturaleza. Ninguna bacteria que se encuentra en la propia naturaleza, aunque sea desconocida y ustedes la hayan descubierto, la pueden patentar, porque ya es existente en la naturaleza, en el propio desarrollo de nuestra tierra. ¿Ya? Ahora, distinto es si ustedes a esta bacteria, a través de mecanismos de ingeniería genética, hacen una mejora, ¿cierto?, para cierto uso particular. Eso es distinto. Ahí hay algo técnico, entonces eso sí que lo pueden patentar. ¿Ya? Otra exclusión, dentro de otras exclusiones de patentabilidad, también tenemos las teorías científicas o métodos matemáticos. Einstein, cuando desarrolló su famosa ecuación, tampoco la pudo patentar. ¿Ya? Sabemos que posteriormente esa ecuación se usó para desarrollar la bomba de hidrógeno, ¿cierto? Pero la fórmula en sí no es posible de patentar, como tampoco se puede patentar, no sé, la ecuación de Bernoulli, por ejemplo. Imposible, tampoco se puede hacer eso. ¿Ya? O una ecuación de transferencia y calor, tampoco. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, una teoría científica
que tiene que ver con la teoría sobre los fenómenos fotoeléctricos, que no es patentable en sí, sirvió, ¿cierto?, como base para desarrollar los paneles fotoeléctricos. Entonces, sí se pueden patentar los paneles fotoeléctricos, que van a utilizar como fundamento teórico esta teoría sobre los fenómenos fotoeléctricos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo puedo patentar, pero no esta teoría. ¿Ya? Tampoco es posible patentar plantas animales. Ningún tipo de planta es posible de patentar. Decíamos en unas láminas atrás que si, por ejemplo, hay una nueva variedad vegetal, ¿cierto?, que implica, digamos, un desarrollo técnico, donde se protege eso es en el SAC, a través de la Ley de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Pero no es posible patentar una nueva planta, ¿ya? Tampoco es posible patentar nuevas razas de animales, por ejemplo, ¿ya? Ningún tipo de raza de perrito podríamos patentarla, porque se logra por cruce y selección natural prácticamente, ¿ya? Entonces, eso no es posible de patentar. Aun cuando también hay que tener claro que hay algunas legislaciones particulares, como es la legislación de Estados Unidos, que sí permite el patentamiento de plantas y animales. Caso, digamos, emblemático es el oncorratón de Harvard, que es patentado, es, digamos, un ratón patentado, ¿ya? Pero son otras legislaciones en el fondo. Bueno, y aquí les coloqué también acá, excepto microorganismos, por lo que señalábamos en la lámina anterior, en el sentido que si yo hago un trabajo técnico de biotecnología sobre una bacteria, entonces eso es lo que yo puedo patentar, ¿cierto? Esa tecnología para hacer un desarrollo de una nueva bacteria. También hay exclusiones de patentabilidad en lo que tiene que ver con los métodos de tratamiento del cuerpo, tratamientos quirúrgicos, terapéuticos, de diagnóstico del cuerpo humano o animal. Por ejemplo, un tratamiento quirúrgico que tenga que ver con el cáncer. Pensemos en que un tratamiento quirúrgico de ese tipo pudiera estar patentado, es decir, apropiado monopólicamente. A lo menos nos parece antiético, digamos eso, ¿cierto? Entonces, ese es en el fondo el objetivo de que no puedan ser patentables los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico del cuerpo humano o animal. Sin embargo, por ejemplo, aquí no se podría patentar un método donde se ausculta el ojo con un cierto dispositivo o se aplica una radiación sobre el ojo con un cierto dispositivo, pero yo puedo patentar el dispositivo, porque el dispositivo es un objeto técnico, ¿cierto? Ese dispositivo es patentable, pero no es patentable la forma en que es usado ese dispositivo para hacer un determinado tratamiento. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el estetoscopio. El estetoscopio es un objeto. Ese objeto es patentable, pero no es patentable la forma en que el médico va a utilizar el estetoscopio en el cuerpo humano o en el cuerpo animal. También tenemos como exclusiones sistemas, métodos o planes económicos, comerciales, de negocio, de simple verificación y fiscalización, materias de juego, tampoco eso es patentable, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de negocio. Es propiedad intelectual, pero no propiedad industrial. Eso se protege a través de propiedad intelectual, ¿ya? Pero en propiedad industrial no es posible esa protección. Tampoco, por ejemplo, si ustedes desarrollaron un nuevo juego de cartas o un nuevo juego de mesa, que también es relativamente común que lleguen a nuestras oficinas inventores que dicen, miren, yo inventé este juego de mesa, lo hacemos con este tablero, desarrollamos estas cartas. Tampoco es posible de patentar eso. Eso va por protección de propiedad intelectual que tiene que ver con los derechos de autor, ¿ya? Bueno, y por supuesto, invenciones que puedan afectar el orden público, las buenas costumbres o la salud pública. Y acá, todo este tipo de temas se consideran bajo un punto de vista ético,
de aceptación generalizada y compromiso social. Y ahí hay dos ejemplos bastante típicos y que, por supuesto, de repente salen a la palestra cuando hace unos, no sé si se acuerdan ustedes que hace unos meses atrás un investigador chino decía que había clonado unos bebés, ¿ya? Entonces, claro, no es posible la clonación de seres humanos. Eso está prohibido, ¿ya? No es posible hacerlo. A lo mejor hay alguna legislación, todavía, digamos, hay mucha discusión en ese tema, pero no es posible hacerlo. Y de hecho ese investigador fue duramente cuestionado porque él no pudo comprobar a través de un protocolo certificado de cómo había sido ese procedimiento. Entonces hay mucho cuestionamiento al respecto. Y tampoco, en el caso, por ejemplo, de peligro al medio ambiente, si el día de mañana alguien desarrollara un equipo para la destrucción del oxígeno atmosférico, tampoco podría ser patentado, porque a través de esta exclusión, INAPI le rechazaría su solicitud de patente. Porque no puede fabricarse un equipo que destruya el oxígeno, que todos necesitamos para vivir, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, es que existen este tipo de exclusiones de patentabilidad. Sin embargo, por ejemplo, si un investigador trabaja en clonación y hace paper, todo eso lo puede proteger con derecho de autor, pero no es un tema de patente, por lo tanto no puede tener un monopolio acerca de ello, sino que va a generar un texto, ¿cierto? Un texto técnico, paper, qué sé yo, tesis, donde exponga lo que él ha hecho. Pero eso es un derecho de autor, no es una patente, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Nada todavía, ya. Continuamos. Ya. Bueno, dentro de los derechos de patentes, entonces, vamos a recalcar cuáles son los tipos de patentes que establece nuestra legislación. Y tenemos las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, dibujos industriales y las topografías de circuito integrado. Esos son los 5 tipos de derechos de patentes que establece nuestra legislación. Y, por supuesto, que en la propia legislación se define cada uno de ellos, ¿cierto? Y se establece cuáles van a ser los requisitos que se requieren en cada caso y las directrices de patentes que están acá y también están en nuestro sitio web. Establece claramente cuál es la forma en que cada uno de esos derechos tienen que revisarse, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de las invenciones, ahí puse algunas láminas que tienen que ver con distintos temas. Veamos este, que es un proceso de tratamiento de agua, ¿cierto? Por lo tanto, como proceso de tratamiento de agua, está compuesto de varias etapas de proceso, ¿cierto? U operaciones unitarias en la jerga de ingeniería, que van a permitir entonces que cierta materia prima, después de una serie de pasos y de etapas que tienen ciertas condiciones operacionales, vamos a lograr entonces un producto que es un agua purificada que cumple con cierta normativa. Por ejemplo, agua para ser vertida en el río, tiene que cumplir con una normativa. Si se va a vertir en el mar, tendrá que cumplir la normativa correspondiente, etc. Entonces, eso es una invención. Claramente, ello va a ser una invención. También podemos pensar acá, esto es una foto de un intercambiador de calor de tubos concéntricos, ¿cierto? En la cual entonces también hay desarrollo técnico detrás. Por lo tanto, podríamos decir, no sé, a lo mejor un inventor desarrolla una nueva fisonomía para la superficie interior de los tubos, que hace que el coeficiente de transferencia de calor sea mucho más eficiente para transferir el calor desde un fluido hacia el otro. Bueno, entonces eso se puede patentar, ¿ya? Y va a constituir efectivamente una invención. Y por otro lado tenemos acá un jarabe, ¿cierto? Un jarabe para la tos, que hay que mirarlo cuando hablamos de jarabe para la tos, composición cosmética, hay que mirarla bajo el punto de vista químico. Simplemente es una mezcla química, que implica que vamos a tener ciertos componentes presentes en ese jarabe
Y esos componentes van a estar presentes en una determinada composición. Tal porcentaje de esto, tal porcentaje del otro, etc. Entonces, cada uno de estos ejemplos constituyen efectivamente invenciones. ¿Ya? Sí. O sea, si desarrollas uno nuevo, sí. Pero claro, si hay un desarrollo nuevo, efectivamente lo puedes patentar, sí. Correcto, puede ser el proceso de fabricación, si es que hay algo distinto a simple mezcla, ¿ya? Pero yo podría decir, por ejemplo, voy a desarrollar un nuevo jarabe para la tos que tenga que ver con extractos de plantas naturales nativas de esta zona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hacen investigación de ciertas plantas que tienen ciertos efectos, se dosifica, se acompaña con esta otra, le puede dar un efecto sinérgico y que funciona mejor, calmando la tos, por ejemplo, y eso sí es factible de patentar. El producto, así es. Ya, excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente decíamos, las patentes son territoriales, ¿cierto? Y temporales. La territorialidad de un registro patente está asociado al país en el cual efectivamente se tiene un registro vigente. Cada país es soberano de conceder o de rechazar una solicitud de patente. De hecho, ocurre que una solicitud, por ejemplo, que es concedida en un país, pueda ser rechazada en otro. Es decir, no está ligado. ¿Te fijas? No es que porque me la concedan en Chile, me la van a tener que conceder en China, en Japón, en Estados Unidos. No, eso no existe. Cada país es soberano. Entonces, hablamos de la territorialidad, que tiene que ver con eso. ¿Dónde es válido el registro de patentes? En el país donde yo conseguí ese registro, ¿cierto? Y pagué los derechos. Ahora, otra cosa muy distinta es el conocimiento existente, es decir, efectivamente INAPI tiene que hacer un estudio de lo que existe en el mundo, en el conocimiento de ese tema, para ver si efectivamente lo que se está presentando tiene los requisitos de patentabilidad que exige la ley, que los vamos a ver un poquito más adelante y vamos a desarrollar un poco más el tema. Pero eso es en cuanto al conocimiento. El conocimiento fluye en el mundo, ¿cierto? En los diferentes países. El conocimiento no está, podríamos decir, enclaustrado en un determinado país, porque aquí hay gente de la universidad, ¿cierto? Ustedes presentan paper, hacen tesis y todo eso es público. Entonces el conocimiento es público y fluye por el mundo. Por eso que hay que hacer una revisión previa. El propio inventor siempre es muy conveniente que antes de redactar su solicitud de patente, y eso lo vamos a ver ahí cuando veamos un poco lo que es la búsqueda del estado de la técnica, tiene que revisar información, porque de lo contrario es como si se pusiera una venda en los ojos y no quisiera mirar lo que hay en el conocimiento para ver qué posibilidades tiene de conseguir un registro. Porque suponte tú que tú desarrollas un nuevo jarabe antitusivo, pero tú no quieres revisar nada. Tú dices, no, esto no está en ninguna parte. Tú viste que aquí en el comercio no está, en la zona no está, no existe. Pero a lo mejor esto fue desarrollado en otra parte. Y como conocimiento ya existe, no como patente, ni siquiera como patente, solo como conocimiento. ¿Te fijas? Entonces el estado de la técnica tiene que ver con el conocimiento que existe en cualquier parte del mundo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya, también tenemos los modelos de utilidad, ¿cierto? Los modelos de utilidad, como, bueno, un poco como la palabra lo dice, la idea es que acá exista una nueva utilidad, ya sea para una herramienta, un objeto, un equipo, que ya existía. Entonces, yo creo que este asadón mezclero, se fijan ahora dice asadón mezclero, al tener, porque el asadón no tiene las perforaciones, pero cuando a alguien se le ocurrió hacer estas perforaciones, implica que ese asadón además también puede mezclar. Y eso le da
una utilidad diferente a la que tenía originalmente. Entonces, eso es un modelo de utilidad. También se les llama invenciones menores, ¿ya? O pequeñas invenciones. Aquí tenemos un ejemplo que ahora, no sé si acá, pero por lo menos en Santiago, en todos los departamentos está lleno de estos maceteros. Entonces, ¿cuál fue la nueva utilidad que se le dio al macetero con este cambio de forma? Que permite que se cuelgue de una baranda, que un macetero con fondo plano no lo pueden hacer. Entonces, fíjense qué sencillo. Ese cambio de forma generó una nueva utilidad para los maceteros que conocíamos de hace cientos de años. Y ahora está lleno de maceteros de este tipo por todos lados, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Por eso que se llaman pequeñas invenciones, porque en el fondo no cumplirían el mayor requisito de patentabilidad que establece la ley para las invenciones, que es el nivel inventivo. Entonces se presentan como modelos de utilidad, ¿ya? En el caso de los diseños industriales, hablamos ahora de objetos que tienen una fisonomía nueva. Y fisonomía implica características geométricas diferentes, no tamaños distintos, sino que geometría distinta. Por ejemplo, estos maceteros que están acá tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. La proporcionalidad, largo, alto, ancho, es la misma, pero el tamaño es diferente. Es como una miniatura. Yo puedo ir haciendo una miniatura, pero las características geométricas del objeto van a ser siempre las mismas, ¿ya? Y por otro lado tenemos aquí estas botellas de perfume que son muy bonitas, cada una tiene su propia fisonomía, ¿cierto? Y por lo tanto se pueden proteger a través de diseños industriales. Así es como se protegen, digamos, este tipo de objetos, a través del diseño industrial. Luego tenemos los dibujos industriales, que en el caso de los diseños estamos hablando de un objeto tridimensional, ¿ya? Que va a servir de patrón para fabricar miles de unidades. Y en el caso ahora de los dibujos industriales estamos hablando de un plano, es decir, de 2 dimensiones, figuras, ¿cierto? Perdón, trazos, figuras, con colores, etcétera, que ahora van a estar en 2 dimensiones. Este es un papel mural, ¿cierto? Este dibujo industrialmente puede servir, por ejemplo, para una cortina, en cualquier tipo de tela, ¿cierto? O para un papel mural, para una alfombra, lo que sea, lo que al desarrollador se le ocurra, ¿ya? Y esto es lo típico que hay ahora en, por ejemplo, el papel gofrado. No sé si se han fijado ustedes ahora, tanto el papel higiénico como la toalla nova viene con dibujitos, tiene digamos sus detalles que antiguamente no lo tenía. Entonces, esto es efectivamente un dibujo industrial. Estos son ejemplos de dibujo industrial. Y por último tenemos las topografías circuito integrado, en el cual ahora lo que se protege es justamente la arquitectura del circuito, es decir, cuáles son las capas, ¿cierto?, de los componentes funcionales, y lo que se presenta entonces son las distintas capas de ese circuito integrado, ¿ya? Ahí tenemos los 5 tipos de derechos de propiedad industrial que establece la ley. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Ya, vámonos ahora a los requisitos de patentabilidad. Los requisitos de patentabilidad que establece la ley son los que están señalados acá. Primero, hablar de la novedad. La novedad se entiende como características técnicas o geométricas o de figura, ¿cierto?, de conjunto de trazos, de líneas, que no hayan sido divulgadas en el mundo. Lo que conversábamos hace un ratito, ¿cierto? El conocimiento está en todas partes. Yo puedo acceder a conocimiento en todo el mundo si es que reviso distintas fuentes de información. Folletería técnica, tesis, paper, revistas especializadas, patentes, ¿cierto?, solicitudes de patente o registros de patente, es decir, a través del mundo y en distintas bases de datos yo puedo encontrar muchísima información de un tema específico. Entonces,
El primer requisito de novedad tiene que ver con que las características que yo quiero proteger no estén divulgadas en ninguna parte del mundo. Pero ustedes dirán, bueno, pero en ninguna parte del mundo no será como mucho decir en ninguna parte del mundo, porque ¿quién va a ponerse a revisar todo el mundo? Obviamente que no, pues cierto, imposible. No podríamos revisar todo lo que existe en todo el mundo, pero sí podríamos enfocar nuestra búsqueda para saber lo que existe, por ejemplo, en los países que son relevantes en ciertas tecnologías. Pensemos en Chile, país minero. Obviamente que en Chile hay desarrollo minero. Entonces, si una empresa hace desarrollo minero, tendría que mirar las bases de información de países que también hagan desarrollo minero, que es donde va a llegar ese conocimiento. Entonces, ¿qué haría un investigador de esa área? Tendría que mirar lo que hay en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en China, en África, en Perú, porque es ahí donde se concentra el desarrollo de la industria minera. ¿Ya? Entonces, cada desarrollo técnico, los investigadores y que son los inventores van a saber dónde está. Y eso implica entonces mirar el conocimiento donde probablemente se va a encontrar ese conocimiento. Luego tenemos el nivel inventivo. Este requisito realmente es el más complejo de cumplir, porque todas las patentes, sean invenciones o modelos de utilidad, tienen que solucionar un problema técnico. Entonces, siempre el inventor, cuando hace su redacción, tiene que plantear un problema técnico a resolver. Muy claro. Habitualmente los inventores tienen en su mente, te dicen, no, es que esto me resuelve muchas cosas, me resuelve esto otro. Ya, pero resulta que la redacción de la solicitud tiene que enfocarla en un problema técnico. Entonces, de todos estos problemas que usted dice que esto resuelve, tiene que quedarse con uno, ¿cierto? Para poder hacer el desarrollo de esa documentación en base a la solución a ese problema técnico en particular. Y no a todos los que él tiene en la mente. Ahora, si tiene varios, si él dice que le podría solucionar muchísimos problemas técnicos, ahí la pregunta sería, bueno, si usted dice que le puede solucionar un montón de problemas técnicos, ¿sobre cuál tiene más información, más datos, más pruebas, más ensayos, de manera que toda esa información fundamente su redacción, su documento técnico? Entonces, de eso va a depender fundamentalmente, ¿ya? Bueno, pero el asunto es, el nivel inventivo dice, ¿cómo debe resolverse el problema técnico que usted plantea? Tiene que resolverlo de manera no solo novedosa, es decir, que esa solución no esté planteada ya en algún otro documento, en alguna parte del mundo, sino que también tiene que hacer esa solución de manera no evidente para un experto en el tema. Y ahí ya entramos en una parte un poquito más compleja, porque yo tengo que pensar, dado este problema técnico, ¿lo soluciono de manera que no sea obvia o evidente para alguien que sabe de estos temas? Pensemos, por ejemplo, en un panel constructivo. Un panel constructivo de tipo sándwich, que el inventor dice que le agrega una capa de un componente vegetal que tiene un coeficiente de transferencia de calor maravilloso, que va a poder conservar el calor de su casa sin ningún problema. Pero resulta que si ya se sabe que ese componente tiene ese tipo de facultad, digamos, de ser un aislante, ¿cierto?, que lo ponga en un panel de tipo sándwich no tiene nada inventivo, porque cualquier persona que sabe transferencia de calor haría exactamente lo mismo. ¿Cómo uno podría aislar su casa?
Por ejemplo, le pongo planchas de Islapol y la aíslo. O le pongo placas de lana y vidrio y la aíslo. Es evidente esa solución. Entonces, lo que establece la ley y el análisis que se hace para el nivel inventivo es ese que les estoy comentando. Dado tal problema técnico, ¿lo soluciono de manera novedosa? Sí, porque no está descrito en ninguna parte. Ya, luego de eso, ¿lo hago con nivel inventivo? Es decir, ¿lo hago de manera que una persona que sabe de transferencia de calor no se le ocurriría poner esto? Y ahí viene el sí o el no. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener eso en mente. Y por otro lado, la aplicación industrial, es decir, tiene que existir aplicación industrial para ese desarrollo. Otro ejemplo, supongamos que ustedes desarrollan una nueva bacteria, hacen modificaciones genéticas, desarrollan una nueva bacteria, pero no tienen idea para qué puede servir esa nueva bacteria. No tiene aplicación industrial, porque tienen que plantear una aplicación industrial para que pueda cumplir con los requisitos de patentabilidad. Puede ser novedosa, pero resulta que si no tiene aplicación industrial, ¿de qué nos sirve? ¿Ya? Entonces, hay que cumplir, en el fondo, con estos 3 requisitos para las invenciones. Y en el caso de los modelos de utilidad o pequeñas invenciones, además de ser novedoso, tiene que tener la ventaja técnica que comentábamos en la lámina. Es decir, tiene que haber una problemática técnica, pero tiene que ese objeto tener una ventaja técnica sobre los ya existentes. Entonces, es obviamente mucho más sencillo de dar cumplimiento, ¿ya? Pero la presentación de una solicitud de patente, no tiene, la elección del tipo de derecho a solicitar no tiene que ver con la facilidad de obtener un registro, sino que tiene que ver con cuál es el objeto técnico que yo quiero proteger. No puedo tratar de proteger, por ejemplo, un procedimiento con un modelo de utilidad, porque no es congruente con la definición legal del modelo de utilidad. Cualquier procedimiento, cualquier composición, cualquier sistema tiene que ser protegido a través de una invención. En cambio, las herramientas, los dispositivos, pequeños equipos, puede ser a través de un modelo de utilidad. ¿Ya? Bueno, y aquí les coloco que todos estos aspectos están desarrollados con bastante detalle. Los invito, digamos, a mirar las directrices de patentes, porque es un documento muy bien elaborado, que está muy bien descrito y desarrollado, ¿ya? Así que ahí van a tener información muy completa. De hecho, en este momento se está haciendo una actualización, así que también se va actualizando constantemente. Ya, y aquí les muestro como un resumen de los tipos de derecho, ¿cierto? Invenciones, modelos de utilidad, diseños, dibujo industrial y circuito integrado. Entonces, para las invenciones, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Modelo de utilidad, novedad, ventaja técnica y aplicación industrial. Y para el resto, novedad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todo un poco, podríamos decir, el marco que establece la ley de propiedad industrial para los distintos tipos de derecho. Bueno, y aquí esta lámina justamente para recalcar el tema del nivel inventivo. Nunca va a poder considerarse inventivo el cambio de tamaño de un equipo, ¿ya? Entonces, el mero cambio de tamaño no es inventivo. Independientemente que ustedes me digan, por ejemplo, no, es que ahora este equipo que era grande yo lo hice en miniatura para que pueda pasar por una tubería. Bueno, pero simplemente lo miniaturizó. Las partes y piezas van a tener el tamaño más pequeñito, pero es el mismo equipo. No tiene importancia, ¿ya? No es relevante a la hora de patentar. La conversión de un producto en portátil, tampoco. ¿Ya? Por ejemplo, si a esa mesa ustedes le ponen ruedas y tratan de decir, pero fíjense lo inventivo que puede ser que si yo quiero desplazar la mesa le pongo ruedas. ¿Se dan cuenta que eso no tiene ninguna inventiva? Es algo lógico. Si yo quiero desplazar la rueda, o sea, si quiero desplazar la mesa, le pongo rueda. O le pongo algún elemento que me permita que ruede, ¿ya?
Y tampoco, por supuesto, el cambio de materiales de objetos conocidos. Tampoco eso es patentable. Pero sí es patentable un nuevo material. Pueden desarrollar un nuevo material que en el fondo va a ser una composición química o una aleación química, y eso sí se puede patentar, independientemente de qué objetos se fabriquen con ese nuevo material, ¿ya? Porque esa es otra cosa. En el caso, por ejemplo, de la lámina que poníamos del avión, los materiales de las ruedas propiamente tal han ido evolucionando de manera impresionante en los últimos años, ¿cierto? Para que sean, por ejemplo, con mayor rugosidad, que puedan rodar sin problemas en el que sea una capa de nieve o de hielo, es decir, todo un desarrollo de nuevos materiales con fines específicos para autos que se manejan solo, que sean materiales más livianos, ¿cierto? Que puedan, digamos, gastar menos energía en el desplazamiento, etcétera. Entonces hay toda una ciencia de que tiene que ver con nuevos materiales para usos que la sociedad va requiriendo. Ya. Entonces, vamos ahora a cuáles son los documentos de patente, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de cuerpos técnicos o partes técnicas de una solicitud de patente. Entonces, vamos a ver en qué consta cada uno. Ya. Tenemos, básicamente podríamos decir así en términos generales, como previo para empezar a meternos en el tema, los cuerpos técnicos son 4. Resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos técnicos si es que los hubiera, ¿ya? ¿De qué va a depender uno u otro? Bueno, del desarrollo que hagamos. Porque, por ejemplo, si ustedes lo que van a desarrollar es una composición química, una mezcla, ¿para qué van a poner dibujo técnico? No hay dibujo técnico, a menos de que a lo mejor el proceso de fabricación sea particular y se pudiera hacer un diagrama de bloque de ese proceso, donde cada bloque me represente, por ejemplo, una operación unitaria y las líneas de flujo correspondientes de los materiales que entran y van saliendo. Puede haber una representación, ¿ya? Donde sí va a haber un dibujo técnico siempre es si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema o de una máquina, ¿cierto? Una herramienta, ahí va a meritar un dibujo técnico de todas maneras, ¿no? Entonces, tenemos un resumen que es básicamente una síntesis de la invención, el campo técnico de aplicación, porque también es muy importante definir, bueno, yo desarrollé un determinado equipo. ¿Cuál es el campo técnico en el cual este equipo se va a desarrollar? Por ejemplo, ya la minería. Desarrollé un nuevo equipo para las actividades mineras en túnel, por ejemplo. Bueno, tengo que decir que es para el campo minero, porque si ese mismo equipo yo después lo llevo al agro, el mismo equipo va a ser el mismo equipo, pero fue desarrollado inicialmente para el campo minero. Si yo quiero tratar de protegerlo en el agro, tengo que decir, bueno, ¿qué cambios le hice a este equipo para que pasara de ser usado en la minería subterránea a la agricultura, cosecha de cerezas, por ejemplo? Tengo que haberle hecho algún cambio para poder tratar de proteger ese equipo. Si no le hice ningún cambio, es el mismo equipo y no lo voy a poder patentar en el campo del agro. Ya, entonces, tiene que permitir la comprensión del problema técnico que resuelve, su solución y aplicación. Eso es un pequeño resumen, ¿ya? Luego tenemos la descripción y ya ahí el inventor tiene que dar a conocer de manera técnicamente clara y precisa, con detalle, su desarrollo. Con detalle, de manera que cualquier técnico medianamente versado en ese tema lea esto y lo entienda, ¿ya? Ese, digamos, yo les diría que es lo fundamental, porque en algunos casos nos toca que el inventor dice, no, pero es que yo esto no quiero decirlo porque si no me lo van a copiar. Pero es que entonces si no quiere que se lo copien,
o usted quiere mantenerlo en secreto, no presente patente. Quédese a lo mejor con esto a resguardo, que sea un secreto, pero no presente la patente, porque en la patente va a tener que decir cómo es su equipo y va a tener que decirlo con detalle, ¿ya? En el caso de las composiciones, que veíamos la composición que comentamos hace un rato, ahí, como se trata de una composición, no es necesario dar exactamente cuál es el porcentaje específico de cada uno de los componentes, porque lo que tú haces en la solicitud es hablar en rangos porcentuales. Por ejemplo, yo tengo el componente A, que va a estar presente entre un 20 y un 65%. El componente B está presente entre un 5 y un 25. C entre esto y esto, D entre esto y esto. Entonces, no tengo para qué decir la receta de la formulación, ¿ya? Sino que yo digo qué componentes tiene, pero lo expreso en rangos porcentuales. Y de esa manera no estoy diciendo exactamente cuál es el mejor desarrollo o la mejor realización para esa composición, ¿ya? Ya, entonces, bueno, en forma clara y detallada su invención y el estado de la técnica relacionado. Es decir, yo tengo que hacer una descripción del estado de la técnica y decir, por ejemplo, si encontré documentos de patente, bueno, mencionar el documento de patente US número tanto, de fecha tanto, describe un equipo para bla, 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 bla. Sin embargo, la diferencia radica en tal cosa. Entonces, esa es la forma de expresar. Y ustedes, si han leído documentos de patente, los documentos de patente son iguales en todas partes. Lean uno de Canadá, uno de Japón, exactamente iguales, la misma configuración. Por lo tanto, esto es un lenguaje universal, ¿ya? Al conocer justamente el estado de la técnica relacionado, yo puedo entender claramente, puedo ver claramente cuál es la diferencia que tiene mi desarrollo de lo que ya existe, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, cuando se hace investigación, siempre hay que hacer primero, preguntarse, bueno, ¿cuál es la línea base de esta investigación? ¿En qué está el territorio básico respecto de este tema en particular? Porque si no, estamos inventando la rueda. Muchas veces ocurre que se trabaja una línea investigativa por 2 años con recursos, etcétera, y resulta que si se hubiera, hace 2 años atrás, se hubiera investigado, se habría encontrado que eso ya estaba descrito en documentos de, no sé, Alemania. Entonces es muy relevante, sobre todo los que están acá, que hacen desarrollo, están interesados en el tema, que busquen información, porque hay mucha información en distintas fuentes, tanto de patentes, tanto documentos de patentes como de no patentes. Bueno, una descripción de lo conocido en la materia, o sea, el estado de la técnica, una descripción breve de los dibujos que van a acompañar esa presentación, se hace una descripción detallada de la invención y ahí se recurre, digamos, se va haciendo relación con las figuras que forman parte de la documentación y un ejemplo de aplicación cuando corresponde. Siempre va a corresponder un ejemplo de aplicación cuando estamos hablando de un procedimiento o de una composición. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Ya, luego tenemos... Parece que fallaron las pilas. Bueno, ahora vamos a seguir aquí. Tampoco. Ya. Mira. No, ahí sí, ahí avanzó. ¿Y por qué no pude con esta? Mira, déjame ver. Ahí siguió, ya. Ya. Seguimos entonces con las reivindicaciones. Las reivindicaciones podríamos decir que es la parte más jurídica del documento patente.
Si bien es cierto, el documento de patente es documentación técnica, como yo les decía en un principio, tiene aspectos formales, ¿cierto? Y el petitorio jurídico viene a ser lo que se llama pliego reivindicatorio, que son las reivindicaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo en las reivindicaciones el inventor tiene que describir claramente qué quiere proteger. Porque el día de mañana, si INAPI u otra oficina de patente le concede un registro, ese registro lo que va a proteger es el contenido de las reivindicaciones. Entonces, la redacción de las reivindicaciones es fundamental. Vamos a ver algunos ensayos después. Tienen una estructura formal, ¿cierto? Hay una estructura que es siempre la misma, no es escribirlo de cualquier manera, ¿ya? Tienen que sustentarse en la descripción, es decir, estar previamente dicho, y tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección. Está constituido de uno o más reivindicaciones, donde al menos una va a ser la cláusula principal independiente, que es la reivindicación número 1. Las figuras van a corresponder a esquemas, diagramas de flujo, gráficas que siempre van a constituirse como un trazado técnico simple, ninguna cosa especial, ¿ya? No es que tengan que usar un programa de dibujo particular, no, trazado técnico simple, nada más que eso. Bueno, veamos alguna documentación. Vamos a ir individualizando alguna información. Esto es lo que ustedes se van a encontrar si entran a la página de INAPI a buscar la solicitud 2215 del año 2015, que se escribe así, 2015-02215, ¿ya? Esta solicitud se ingresó en esa fecha, en esta fecha se publicó y el estado administrativo es que todavía no ha sido resuelta. ¿Te fijas? O sea, está en tramitación. No tiene prioridad, la prioridad es la primera presentación que se hace de una solicitud de patente, ¿ya? Habitualmente en el país de origen. Por lo tanto, esto es chileno, es un desarrollo chileno. Entonces, ¿qué nos dice el título? Dice que se trata de un procedimiento para la obtención de masa radicular a partir de semillas vegetales y masa radicular así obtenida. Nos da un pequeño resumen, se relaciona con la agricultura, es decir, con el campo técnico en particular. Se refiere a un procedimiento para la obtención de masa radicular a partir de semillas vegetales, las cuales se someten a condiciones particulares de germinación en un cultivo hidropónico. Y una vez germinadas, se colocan en condiciones que favorecen el desarrollo de su sistema radicular. La masa radicular así obtenida puede tener múltiples aplicaciones industriales, tales como material de construcción alternativo a la madera, etcétera, etcétera. El solicitante es el dueño de la solicitud, que es esta empresa, y el inventor es una persona natural, y siempre los inventores son personas naturales. Ya los solicitantes pueden ser personas naturales, jurídicas, mezclas, universidades, etcétera, pero siempre los inventores van a ser personas naturales. Aquí tenemos otro ejemplo. Es un aislador sísmico basal para estructuras de masa tipo adobe, que comprende una capa de fricción con 3 componentes: una manta de rodados dispuesta sobre el cimiento, un perfil L y una lámina de teflón, y al menos un tope de recentrado dispuesto sobre la capa de fricción, compuesto por un anillo elastomérico encajado en un tubo empotrado en el cimiento y un sombrero que cubre el anillo y el tubo. ¿Se fijan? Un título que sea representativo de la invención. Y aquí está el inventor. Aquí tenemos otro. Esta solicitud, fíjense que fue denegada. ¿Ya? INAPI denegó la concesión de esa solicitud. Se trata de un sistema y método para la verificación y asignación de datos entre fuerzas del mercado en línea. ¿Y por qué se denegó? Por exclusión de patentabilidad. ¿Se acuerdan lo que veíamos en un principio de las exclusiones? Entonces, esto simplemente es un tipo de comercio electrónico. Y eso no es posible de patentar.
¿ya? Está excluido de patentamiento. Entonces fue denegada. Encontré este registro de la Universidad de Magallanes, ya que se los quiero mostrar, para que recorramos un poco la solicitud. Ahí está el registro. ¿Se fijan ustedes? Aquí ya está el número de registro. Por acá aparece el número de la solicitud. Entonces, aquí está el formulario. Déjenme, vamos a sacar esta parte de acá. Aquí. Vamos a ir un poquito recorriendo. Este es el formulario de solicitud. Entonces, ahí tenemos un título. Unidad y métodos de monitoreo y control de procesos de sedimentación de lodo mediante sonda de conductividad y temperatura de múltiples anillos. Solicitante Universidad de Magallanes. Y bueno, ahí hay un representante y aquí están los inventores. José Retamales, Sergio Villegas y Jesús Cárdenas. El dueño de la patente siempre es el solicitante. Y los inventores son los creadores intelectuales de ello. De hecho, en las universidades se reconoce, por supuesto, la autoría de los inventores, pero el desarrollo le pertenece a la universidad. Claro. Entonces, vamos a rápidamente hacer un recorrido por la solicitud. Bueno, esta es lo que se llama la hoja técnica, ¿cierto? Vuelven a aparecer ahí el solicitante, los inventores, un resumen, un título, un resumen y una figura representativa en esa hoja técnica. Luego viene la memoria descriptiva, parte con una descripción de lo conocido en la materia, lo que comentábamos hace un rato, ¿cierto? Los inventores tuvieron que decir, bueno, ¿qué existe de esto? ¿Qué desarrollo estamos haciendo nosotros? Pero miremos primero lo que existe de este tema. Entonces, aquí está, digamos, está muy bien redactado los antecedentes de la invención. Después ustedes pueden mirar esta, si se interesan un poquito más, la vamos a dejar acá para que después ustedes miren el desarrollo, porque tiene lo que debe tener un documento de patente para poder ser concedido. Es decir, una memoria descriptiva, un pliego reivindicatorio y los dibujos técnicos que correspondan. ¿Ya? Y por supuesto que fue concedida porque cumple con los requisitos de patentabilidad. ¿Se fijan? Ahí está hay una breve descripción de los dibujos. Fíjense que hay varios dibujos, se presentan acá. Varios dibujos. Entonces, primero hace una breve descripción a modo de presentación de los dibujos solamente, y luego termina con una descripción de la invención. Y esa descripción es la que tiene que ser técnicamente muy clara, precisa y concisa. De manera que cualquier persona medianamente versada en el tema la lee y la entiende. Porque los examinadores no van a ir a preguntarles al inventor qué quiso decir en este párrafo que no se entiende, sino que simplemente va a haber una falta de claridad o incluso insuficiencia técnica en la descripción, lo que puede echar abajo un documento patente que puede ser algo con mucho potencial, pero que desgraciadamente se cae por una mala redacción. ¿Ya?
Entonces ahí viene todo lo que es el desarrollo, ejemplos preferidos también. Se fijan ustedes que está pero muy completo esto. Y aquí vienen las reivindicaciones. Entonces, justamente, aquí podríamos ya empezar a reconocer cuál es la estructura de una reivindicación. Bueno, primero que nada, las reivindicaciones son párrafos numerados y separados. Entonces, aquí tenemos nuestra primera reivindicación, después viene la 2 y así sucesivamente, todas las que sean necesarias. Y número arábico, y se parte inmediatamente con el objeto que se quiere proteger. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué quiere proteger? Lo primero que hay que definir, ¿qué se quiere proteger? En este caso, un dispositivo para detectar el nivel de lodo en una planta de sedimentación, mediante la medición de la conductividad y temperatura de los lodos. Eso es lo que se quiere proteger. Y se caracteriza porque comprende un módulo analizador, se da detalle del módulo analizador, una sonda de medición, detalle de la sonda, varias celdas de medición, etc. ¿Se fijan? Entonces, esa es la estructura que siempre hay que tener en cuenta para la redacción del pliego reivindicatorio. Y aquí hay algunos dibujos técnicos, ¿cierto? Cada dibujo tiene que numerarse, figura 1, figura 1A, etc. Se fijan que es un dibujo técnico básico, no es AutoCAD ni mucho menos, es un dibujo técnico básico. Listo. ¿Ya? Y esa es entonces... Ay. Correcto, y se definió, ya, muy buena pregunta porque, claro, más o menos los tiempos promedio de proceso en INAPI hoy en día están entre, yo les diría, para los diseños industriales, dibujo, alrededor de 2 años. Tiempos promedio de proceso. Para las invenciones estamos en alrededor de 3, modelo de utilidad 2 años y medio. Depende, ya es variable también, pero estamos más o menos con esos tiempos de proceso. Sí. ¿Aquí, perdón? No es patentable, porque se entienden los algoritmos como fórmulas matemáticas complejas, ¿cierto? Ecuaciones matemáticas complejas. Derecho a autor, eso está dentro del derecho a autor. Sí. Claro, si se entiende, por ejemplo, si entendemos exclusivamente la protección de un algoritmo, no es posible de patentar, pero puede ser que haya un método y que para que ese método se ejecute yo necesito un algoritmo, pero el método lo tengo que explicitar en el documento patente a través de las acciones que se ejecutan sobre la materia o sobre la energía, para poder llevarlo a una estructura de patente de tipo método. ¿Ya? Entonces, ese tema es bien complejo, no es tan sencillo, pero si es una aplicación entendida como solo los algoritmos, no es posible. Correcto. Ahí podría ser, porque hay invenciones implementadas por tecnologías de información, y eso se puede, pero hay que redactarlas en términos de que se vea como un método y un sistema, por ejemplo, y no solo como una ecuaciones, fórmulas matemáticas complejas. ¿Ya? Hay que hacerlo, digamos, se puede, pero tiene, digamos, su complejidad el tema. En general es así, salvo Estados Unidos, que es donde se patentan los modelos de negocio, las plantas, los software,
todo se patenta en Estados Unidos. Básicamente la ley de ellos es totalmente distinta a la del resto del mundo, ¿ya? Entonces, pero hay que tener ciertas consideraciones ahí. Entonces, para aplicaciones móviles no hay problema si se hace todo el proceso de poder patentar una aplicación. Una aplicación, sí, por eso les insisto, si entendemos por aplicación solo algoritmo, no se puede patentar. Se protege con derecho a autor. No son patentables los servicios tampoco. No son patentables los servicios. Y eso tiene su explicación, porque imagínense ustedes que ya hablábamos de que las patentes son monopólicas. Entonces, imagínense ustedes que los servicios educacionales pudieran monopolizarse, o los servicios de salud. ¿Te das cuenta? Imposible. No se puede, porque nadie podría tener monopólicamente un servicio de salud. No, no se puede. Por lo que veíamos ahí, o sea, todo tiene que ver con consideraciones éticas. Las patentes tienen que influir en el desarrollo de la sociedad y no estancar, digamos, el desarrollo de la misma, ¿ya? Eso se patentó como modelo de utilidad. En Chile no, en Chile quedó de libre uso, pero sí fue patentado en algunos otros partes. Claro. Claro, pero cambiaste la forma. No, yo lo que dije de la mesa es que como invención no, porque no va a cumplir jamás el nivel inventivo, pero como modelo de utilidad podría ser. Claro, claro. Como pequeña invención puede ser, claro. Bueno, encontré otras solicitudes que tienen que ver también con la región ahora, no con la universidad, sino que con la región. Y, por ejemplo, tenemos acá la 1806 del año 2015, que fue rechazada, está rechazada definitivamente, y corresponde a un proceso de reciclado de recortes de perforación. También la 107 del 2017, también rechazada, dispositivo de asistencia anular e instrumental de inserción. Y la 3075 del 17, que es un ahumador desechable para alimentos, que está en trámite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, esta solicitud ya está con rechazo definitivo. Las dos primeras ya están con rechazo definitivo y esta en un tiempo bastante corto, ¿ya? Menos de 3 años ya. A principios de año ya estuvo el rechazo prácticamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué se rechaza? ¿Cierto? Surge la pregunta. ¿Por qué se rechaza? Porque no cumple los requisitos de patentabilidad que establece la ley. Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Cualquiera de ellos que no se cumpla, no es posible conceder un registro patente, ¿ya? ¿Sí? No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque las patentes tienen que publicarse, las solicitudes de patentes se publican. Y al ser documentos públicos de acceso libre para cualquier persona, pasan a formar parte de lo que se llama el estado de la técnica. Entonces, ese es el motivo por el cual no puedes volver a presentar, ¿ya? ¿Cuántos más o menos solicitudes tienen ustedes? INAPI, alrededor de 4.000 solicitudes de patente al año, aprox. Yo diría que es que depende del tipo de derecho, no tengo, digamos, esa cifra, pero yo diría que estamos en promedio, podría ser quizás como entre el 50 y el 60% de aceptación. Sí. Sí. Entonces, ¿no hay instancias como para poder enmendar alguna omisión? Sí, existen las instancias. Dentro del procedimiento de tramitación sí está la instancia para enmendar las reivindicaciones o lo que tú necesites. Ahora, siempre lo ideal es que la primera presentación que se haga ante INAPI sea la mejor versión. Esa es siempre la recomendación, ¿ya? Bueno, aquí les coloqué algo respecto al estado de la técnica, lo voy a tener que pasar súper rápido porque estamos en la hora. 10 minutos, ya, perfecto. Bueno, ahí para que ustedes vayan bien, qué bueno que me dijeron. Ya.
cómo va a quedar la presentación, así que ahí después ustedes la pueden tener incluso, no hay ningún problema. Bueno, aquí el estado de la técnica, justamente lo que tú mencionabas, implica que se presenta la solicitud en Chile y el estado de la técnica corre toda la información o conocimiento que haya desde esa fecha hacia atrás. Por eso que si tú presentas una solicitud que es rechazada, no la puedes volver a presentar, porque ya está publicada. Si la publicaste, no se puede volver a presentar, ¿ya? Bueno, estado de la técnica, tenemos ahí unas guías para que ustedes también revisen en ese sitio. Son los recursos para usuarios de patentes. Algunas páginas web importantes para la revisión de documentación de patentes o de otro tipo, de no patentes también, como es el CIRUS, que también es una muy buena página para buscar documentación técnica. Y el estado de la técnica, pues también lo voy a tener que pasar muy rápido, que habitualmente tiene que ver con tratar de encontrar una mejor clasificación internacional para ese desarrollo en particular, ¿ya? Y nosotros también ahí en esas páginas enseñamos justamente cómo buscar, para que ustedes después puedan hacer una búsqueda de lo que ustedes quieran utilizar. Voy a pasar muy rápido esto, porque tengo que llegar a lo más importante, que son las reivindicaciones, ¿ya? Las reivindicaciones decíamos que es el petitorio jurídico, por lo tanto en las reivindicaciones yo tengo que marcar el territorio que quiero proteger. ¿Cuál va a ser ese territorio? ¿Cuál va a ser la amplitud de ese territorio? Eso va a depender de lo que yo redacte en esas reivindicaciones. Entonces, este territorio puede ser grande o puede ser pequeño, y eso solo va a depender de lo que yo pueda redactar, ¿ya? Si redacto en términos más generales, voy a lograr que ese territorio sea más amplio. Si redacto en términos más específicos, el territorio va a ser más pequeñito. Pero siempre tengo que tener en cuenta los límites y lo que está afuera de ese límite. Y lo que está fuera de ese límite es justamente el estado de la técnica, es decir, el conocimiento que uno puede encontrar en distintas fuentes de información. Bueno, las reivindicaciones ya veíamos que tenía, ¿cierto? Ya vimos un conjunto de reivindicaciones y vimos que tiene una particularidad en cuanto a su estructura, ¿cierto? Estructura muy precisa, es como muy cuadrado este tema en términos de cómo uno tiene que hacer la redacción, ¿cierto? Y cómo va avanzando en esa redacción. Entonces, se distingue el preámbulo de la caracterización a través de esta palabra, ¿cierto? Y yo separo lo que es nuevo de lo ya conocido, ¿ya? Una reivindicación va a haber siempre una primera, que es la más importante, que me marca el territorio, y otras dependientes de ella, o también pueden haber más de una independiente. Eso va a depender de cuál sea el desarrollo, ¿cierto? Cuál es la mejor forma de protección. Tiene que ser autosustentable, y eso significa que con la lectura de la reivindicación yo tengo que entender de qué se trata el objeto técnico. No puedo tratar de hacer inferencia, ¿ya? O de ir a preguntarle al inventor qué quiso decir. No, la lectura me tiene que dar la comprensión. Entonces, el objetivo es construir una serie de reivindicaciones que abarquen diferentes aspectos de la invención en distintos niveles de detalles. Y siempre pensando que vamos a ir avanzando desde lo general hacia lo particular, siempre teniendo eso a la vista. Se usan expresiones de transición, las típicas son comprende y incluye, porque son expresiones de transición de tipo abierta, que no excluyen ningún elemento o paso adicional que yo no haya dicho expresamente ahí, y se evita el uso de expresiones de transición cerradas, porque limitan las reivindicaciones a lo que solo estoy diciendo ahí, ¿ya? Entonces, las categorías tenemos de objeto físico, producto, aparato, sistema, instalación, y las que reivindican una actividad, procesos o métodos o procedimientos, y también uso, ¿ya? Por ejemplo, las reivindicaciones de productos son sustancias, compuestos químicos, composiciones o mezclas, o cualquier entidad física que sea el resultado de la habilidad técnica de una persona,
ya sea un aparato, una máquina, un conjunto de aparatos que cooperan y que van a formar un sistema. Tienen que ser claramente definidos por las características estructurales y no por los resultados que se quieren lograr. Aquí tenemos un ejemplo de reivindicación. Aquí tienen ustedes, todos estos números corresponden, WO es una publicación internacional, EP es una presentación en la Oficina Europea de Patentes y ES es en España. Si ustedes van a Google y colocan esos números, van a encontrar esta solicitud de todas maneras, ¿ya? Los invito a hacer el ejercicio y ahí se van metiendo más en el asunto. Entonces, el objeto técnico es una placa de material de madera recubierta, de forma particular, un panel de pared, techo o suelo, que comprende, se fijan, palabra de transición abierta, que comprende una cara delantera, una cara trasera, estando provista al menos la superficie de la cara delantera con un recubrimiento polimérico caracterizado porque el recubrimiento polimérico presenta un gradiente de dureza tal que la dureza de la capa polimérica se reduce sustancialmente de forma continua a mayor profundidad visto desde la superficie del recubrimiento. Entonces, aquí tenemos la palabra caracterizado, este es el preámbulo, es decir, lo conocido es el preámbulo y la caracterización es esta. Esto es lo que se quiere proteger, esa característica. En este caso, otra situación, también hay publicación internacional, Oficina Europea, Oficina Española, es una composición de poliamida conductora que comprende una poliamida base, un aditivo eléctricamente conductor y un oligómero de poliamida, en donde la composición comprende 0,5 a 20% en peso de oligómero de poliamida con relación a la cantidad total de la poliamida base y de oligómero, y aditivo conductor, que son fibras de carbono con diámetro entre 3 y 20 micras. ¿Se acuerda lo que conversábamos hace un ratito de que las composiciones, cuando uno habla de un componente, lo establece en rango, para no decir exactamente la receta? Entonces establece rangos. Justamente eso es lo que se hace aquí, 0,5 a 20% en peso de tal cosa. Después fibras de carbono con diámetro entre tanto y tanto. Y fíjense que la reivindicación 2 se liga a la 1 y lo que especifica es el peso molecular del oligómero de poliamida, que dice que está comprendido entre 1000 y 5000 gramos mol. Entonces yo voy especificando cada vez más en todo el conjunto de reivindicaciones que pueden venir a continuación. Esa es la idea. En esta otra, esto corresponde a un registro de INAPI, el registro 52076 de un inventor nacional. Se trata de una instalación modular multisensorial. Este joven que desarrolló esto es psicólogo y trabajó con otro grupo, digamos, donde habían electrónicos, habían informáticos y todos en conjunto hicieron este desarrollo, que es la instalación. Entonces, esa instalación incorpora ergonométricamente un espacio peripersonal y un espacio intersubjetivo para usuarios con problemas de salud en el campo del dolor y la neurorehabilitación, estimulando el potencial neuroplástico del cerebro humano. Él estaba trabajando, él es un doctorado en psicología, y estaba trabajando hace unos años con todo esto de las neuronas espejo. Se especializó en el tema del dolor de los miembros fantasma. Cuando una persona sufre una amputación de un miembro, sigue sintiendo ese miembro como si lo tuviera. Y eso está en el cerebro. Entonces, eso fue lo que él trabajó. Y producto de su doctorado, hicieron esta instalación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, se caracteriza porque comprende una estructura que define un espacio determinado, otra estructura que define otro espacio, otra estructura que conecta a ambas y que tiene una serie de componentes de tipo electrónico, ¿cierto? Eléctrico-electrónico. Entonces, de manera que eso hace que cuando un usuario se instala ahí, puede ser tratado con esta instalación. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos?
¿Se cumplió el tiempo? 5 minutos, ya. Ya, vamos a pasar un poquito acá. Bueno, esto también, ahí hay otro procedimiento que también muestra lo que estamos comentando en el sentido de ir siempre redactando de lo general hacia lo particular. Y eso específicamente se los quiero mostrar en, esto no lo vamos a ver, se los dejo para después, pero vamos a hacer un análisis de cómo se redacta un preámbulo en relación con el ámbito de protección para que ese preámbulo sea más amplio, ¿ya? Y no uno quede casado en un ámbito exclusivo de protección. Por ejemplo, supongamos que un inventor les dice que ha desarrollado una nueva olla para cocer arroz, que el arroz no se le pega, que le queda exquisito, solucionó todos los problemas. Entonces, la primera aproximación que uno podría tener a ese preámbulo para esa nueva olla, uno podría decir, bueno, aparato para cocer arroz. Pero tendríamos que preguntarnos si ese aparato solo sirve para cocer arroz. A lo mejor me sirve para cocer todo tipo de grano, ¿cierto? O legumbres, no sé. Entonces, ampliemos el preámbulo. Aparato para cocer granos. Y si me sirve para cocer granos, ¿no me servirá para cocer, por ejemplo, carnes? ¿Cierto? Entonces, en vez de irme cerrando a un aparato para cocer arroz, luego me abro a un aparato para cocer granos, simplemente digo aparato para cocer. Da lo mismo lo que yo vaya a cocer en ese aparato. Lo importante es que es un aparato de cocción. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo justamente lo que tiene que ver con el ámbito de protección. Cuando nosotros pensamos en cómo preparamos té, estamos hablando de acciones que tenemos que ejecutar con ciertas materias primas. Tengo que poner a hervir el agua, ¿cierto? Necesito disponer, digamos, de una cierta cantidad de hojas de té, de remojar las hojas, a lo mejor le coloco azúcar, a lo mejor le agrego leche. Entonces, primero yo digo proceso para preparar té. Pero podríamos pensar en algo más amplio que el té. Y ahí llegamos a un proceso para preparar infusiones vegetales. Pero tal vez las infusiones pueden no ser vegetales. Hay otros países en que se hacen infusiones de cualquier cantidad de cosas, no solo vegetales. Entonces simplemente podríamos decir proceso para preparar infusiones calientes. Y ahí ya es un proceso que me abarca mucho más. No me cierro exclusivamente ni a la preparación de té ni a las infusiones vegetales, sino que todo tipo de infusiones calientes. ¿Ya? Entonces, eso es la idea de abrir las reivindicaciones para obtener una mayor protección. Y sobre todo también esto tiene efectos en litigios posteriores, porque puede ocurrir que el dispositivo que ustedes desarrollen tenga un éxito tal que van a querer copiarlo a la competencia. Y si se enfrentan a un juicio por competencia, digamos, por vulneración de un registro de patente, van a tener que pelear con lo que ustedes tengan en las reivindicaciones. Entonces, de ahí la importancia de redactar muy bien esas reivindicaciones. ¿Ya? Mira, la idea es transitar del invento, porque el inventor siempre mira su invento, su desarrollo particular, y también un poco se enamora de su invento. Le cuesta sacarlo del invento y que mire la invención, el concepto inventivo. Entonces, por ejemplo, y con este ejemplo ya vamos a terminar de todas maneras. Ya, un inventor nos dice que inventó un cepillo dental. Se trata de un mango que termina en un cabezal plano y que en el cabezal coloca filamentos flexibles alineados. Eso es lo que él desarrolló. Entonces, si yo redacto la reivindicación en función de lo que dice el inventor, tendría que redactar esto que dice aquí. Cepillo dental que se caracteriza porque consiste, fíjense en esta palabra, es una palabra, ya veíamos, de tipo cerrada, en un mango que termina en un cabezal plano que posee filamentos flexibles dispuestos alineados en dicho cabezal. Pero podríamos decir, bueno, pero ¿por qué hablamos al tiro de cepillo?
al decir cepillo, ya nos da una configuración mental de lo que es un cepillo. Entonces, podríamos decir, no vamos a hablar de cepillo, sino que vamos a usar un término que sea más general. ¿Ya? Ahora, lo otro sería también, dice que consiste, ¿por qué usar una palabra tan restrictiva como esa? Usemos una palabra que sea más amplia. Entonces, vamos a borrar esa palabra porque la vamos a cambiar. Luego dice que el mango termina en un cabezal plano. ¿Por qué plano a priori? Plano puede ser una forma de realización, pero no tiene por qué ser plano a priori. Vamos a evitarnos el plano. Y después dice que tiene filamentos flexibles dispuestos alineados. Yo no quiero que tenga filamentos flexibles, a lo mejor tiene filamentos nomás. Después voy a ver cuál es la condición de los filamentos. Entonces, si ustedes se fijan, y fíjense que también dice alineados en dicho cabezal, también lo vamos a borrar. Entonces, teniendo eso en mente para poder abrir este invento y llegar a lo que llamamos el concepto inventivo, entonces nos va a quedar esto. Dispositivo de higiene dental que se caracteriza porque comprende un mango conectado a un cabezal que posee filamento. Ese es el concepto inventivo, con todo lo que modificamos y que sacamos. Entonces, si miramos los ejemplos que tenemos acá, hay cabezales que no son planos. ¿Te fijas? Entonces, incluso si pensamos en este cepillo de dientes, sigue cumpliendo con el concepto inventivo que tenemos aquí. Porque si miramos esto, sigue siendo un dispositivo de higiene dental que se caracteriza porque comprende un mango conectado a un cabezal que posee filamento. Entonces, esa es la idea de transitar del invento propiamente tal hacia el concepto inventivo o la invención. Porque eso me permite una mejor protección, una protección mucho más amplia que me va a servir para efectos de negociación posterior. Si esto es un éxito y del día de mañana se vende la patente, bueno, el precio va a depender de lo que esté escrito en las reivindicaciones. ¿Qué tanto me protege lo que yo logré escribir? ¿Ya? Esa es la idea. Sí. Bueno, entiendo que ese ejemplo obviamente sería rechazado. Por supuesto, por supuesto. Es una abstracción solamente. Claro, pero si tuviera detallado a tal punto, fuera seguramente restringido, podría considerarse como que tiene inventiva en el sentido de que pudiese tener, o sea, efectivamente una modificación tal que específica que sea un invento nuevo. Muy buena la pregunta porque efectivamente en las reivindicaciones lo primero que tú analizas cuando haces un análisis es la reivindicación 1, que decíamos que es la más importante. Entonces, la reivindicación 1 viene a ser como el paraguas de todo lo que viene después, de todo el árbol que sigue a continuación. Si la reivindicación 1 es novedosa, la pregunta que sigue es, ¿todo lo que sigue para abajo será novedoso? Sí, sin duda, porque lo que está arriba es lo que te marca. O sea, esto es lo que te va a marcar todo lo que viene después. Entonces, si la primera es novedosa, todo el resto lo van a hacer. Y la otra pregunta que viene es, ¿tendrá nivel inventivo? Y si la 1 tiene nivel inventivo, todo el resto también la va a tener. Sí. Así que tú puedes ir con el nivel de detalle con el cual vayas avanzando. Ahora, también en algunas ocasiones por estrategia, las empresas que hacen desarrollo no colocan todo en un pliego de reivindicaciones, porque ellos saben que hay líneas de desarrollo que surgen de un mismo paraguas, pero toman una línea, se van con una invención por un lado, toman otra línea, se van con otra invención, con otra y así. Entonces, en el fondo depende de la estrategia que, claro, es estrategia, es estrategia. Pero la pregunta siempre es, ¿cómo se equilibra? O sea, ¿cómo ser capaz de equilibrar? Mira, la amplitud, ¿qué tan amplia lo puedo hacer o qué tan restringido lo puedo hacer? Entonces, ese es el equilibrio que hay que tratar de lograr, pero siempre teniendo en cuenta
el estado de la técnica, es decir, lo que existe. Siempre tengo que tener en cuenta eso, ¿ya? Y el pliego me tiene que mostrar todas las modalidades de mangos que pudieran existir, todas las modalidades de cabezales, de filamentos, etc. Eso es lo que me tiene que ir mostrando el pliego reivindicatorio, ¿ya? Bueno, vamos a llegar hasta acá por razones de tiempo, pero bueno, después si quieren vemos consulta, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias por su atención, se pasaron.